Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos a traeros un vídeo sobre una terapia que cada vez está más de moda, que es la terapia de luz roja, y os vamos a explicar cómo la utilizamos nosotros y qué dispositivo utilizamos nosotros, que es este módulo de terapia de luz roja de la marca Prungo. ¿Y qué es esto de la terapia de luz roja? Pues bueno, simplemente consiste en utilizar una frecuencia de onda específica de la luz para que penetre en nuestros tejidos, y eso va a generar una activación de los procesos mitocondriales que va a generar también una reducción de la inflamación y una reducción de nuestro dolor. Y uno de los grandes motivos por los que es tan beneficiosa esta terapia de luz roja es porque en nuestra sociedad actual tenemos mucha carencia de luz solar, que quiere decir que cada vez nos da menos el sol. El 42% de la luz solar es de espectro rojo y es muy beneficioso para nuestra salud. Y entonces, entre que nos da poca la luz y que muchas veces nos da a través de ventanas o incluso a través de lentes con las gafas, perdemos un poco esos beneficios de la luz roja, y por eso este tipo de terapia tiene tantos beneficios, ya que nos ayuda a conectar un poco con nuestra forma más natural. Simplemente lo que estamos haciendo es dar a nuestro cuerpo esa luz roja que necesitamos y que no estamos recibiendo de la luz del sol. Y como veis, con este dispositivo de Prungo lo que nos da es muchísima facilidad para tratar diferentes cosas, porque como es muy chiquitito y es muy fácil intercambiar las correas y adaptarlo a mayor o menor tamaño, nos viene genial. ¿Por qué? Porque es que es un tipo de tratamiento que podemos utilizar en un espectro de patologías amplísimo, ya que está demostrado que puede funcionar desde en problemas de pérdida de visión derivado de la edad, para rejuvenecer piel, tratamientos de arrugas, etcétera, como para dolores de prácticamente cualquier zona del cuerpo. Entonces, que sea tan cómodo y tan fácil de cambiar el tamaño nos viene genial. Y de hecho, bueno, nosotros llevamos aproximadamente un mes trabajando con ella en Physilution, y yo personalmente tenía un paciente con una artrosis de rodilla bastante avanzada que me estaba costando un poquito mejorar su dolor, y utilizamos los 3 módulos a la vez con estas correas pequeñitas que luego os enseño cómo ponerlas, y la realidad es que con una combinación de terapia de luz roja más ejercicio de fortalecimiento conseguimos que su dolor mejorará bastante, haciendo unas 3 sesiones a la semana durante solo 2 semanas, y ya mejoró mucho el dolor. ¿Y por qué le funcionó también esta terapia? Bueno, es que la terapia de luz roja es antiinflamatoria porque aumenta la actividad de los fibroblastos. Además, también aumenta la actividad de las mitocondrias, lo cual va a acelerar el metabolismo de nuestras células, lo que les va a dar más energía para que funcione mejor. Además, este tipo de terapia también nos ayuda a reestructurar el agua en nuestro cuerpo, lo cual hace que funcione como un antioxidante natural. Y es que, aunque la terapia de luz roja aún necesita algo más de investigación, hay varios estudios muy prometedores que apuntan a multitud de beneficios para la salud de esta terapia de luz roja. Como por ejemplo, mejora la salud cardiovascular a través de un aumento de la circulación y una reducción de la presión arterial. Nos vale también para el cuidado de la piel, en tratamientos antiarrugas, de cicatrices y de estrías, ya que favorece la producción de colágeno. Por supuesto, nos ayuda con la reducción del dolor, con la reducción de la inflamación, y puede acelerar mucho algunos procesos de rehabilitación. Y luego además también puede mejorar la salud ocular. Y como os he comentado antes, llevamos ya un poquito más de un mes trabajando con este dispositivo, y nos gusta mucho por varios motivos. El primero, como os hemos dicho, es muy pequeñito, muy fácil de cambiar y de adaptar a diferentes zonas del cuerpo, muy fácil de limpiar, ¿vale? Es simplemente limpiar un poquito la pantalla que está en contacto con el paciente y ya lo tenemos. Luego, otra cosa que me gusta mucho es que el propio estuche funciona como una power bank, funciona como un cargador, ¿vale? Tenemos aquí una batería que es de 5.000 miliamperios, y simplemente con meter el dispositivo aquí ya lo estaríamos cargando, y podemos cargar los 3 a la vez, ¿vale? Aunque luego con el cable podemos cargar los 2 en uno. Yo que sé, pues si te lo quieres llevar de viaje, te llevas solo uno con un cable, lo cargas y utilizas solo uno, pues si tu lesión está en la muñeca, por ejemplo. Pero si quieres cargar los 3 a la vez, funciona genial con este aparato. Y luego también, que no lo hemos sacado aquí, tiene una correa de expansión. Por ejemplo, si queremos trabajar un problema lumbar y nuestro paciente está un poquito más grueso y necesitamos más diámetro, podemos utilizar una correa extra para poder llegar a todas las zonas, ¿vale? Y en cuanto a la carga del dispositivo, además de tener la power bank incorporada, que es que también se carga, ¿vale? Luego contamos con 2 cables. Un cable que es un USB tipo C, normal, como los que cargan casi todos los dispositivos electrónicos, ¿vale? Lo enchufamos con su clavija al alimentador de corriente, ¿vale? Y el otro cable que tenemos es un cable para cargarlo de manera individual, que os lo he dicho. Entonces simplemente venimos, tiene aquí la salida, se imanta, se queda aquí pegado y lo enchufamos y ya estaríamos cargando solo un dispositivo. Entonces podemos cargar o la batería entera o cargar los de uno en uno, pero la batería ya os digo que os dura bastantes tratamientos. Y en cuanto a su modo de uso, tiene 3 programas, ¿vale? Lo voy a encender. Va a tener un programa, ¿vale?, que es de 8 minutos, que ese es ideal para empezarlo justo antes del ejercicio, ¿vale? Para empezar a calentar un poquito los tejidos y a empezar a activar esa actividad mitocondrial. El segundo programa que tenemos ya va a durar 15 minutos, ¿vale?
Este programa nos va a venir muy bien para la típica fatiga, típico dolor que se nos queda después del ejercicio, ¿vale? Pues típica sensación de agujetas o justo termino de entrenar y tienes un dolorcillo que no es muy fuerte pero que sí que te está incomodando, nos ponemos 15 minutos nuestro módulo de Prungo y nos va a venir genial. Y el tercer programa que tiene, el programa fuerte, este va a durar 20 minutos y este lo podemos trabajar de forma aislada al ejercicio, ¿vale? Con este modo vamos a trabajar directamente la articulación o la zona de lesión de dolor que tenemos y lo vamos a poner durante 20 minutos para que trabaje y nos alivie nuestras molestias. Ahora vamos a enseñaros cómo podríais utilizarlo vosotros mismos en casa, ya que digo que nosotros lo utilizamos en la clínica, pero es un dispositivo que podéis trabajar de forma perfectamente en casa, de forma autónoma. Por ejemplo, ¿cuándo utilizaríamos uno? Para zonas muy estrechitas del cuerpo, por ejemplo, para la muñeca, para el codo, para el tobillo, podríamos utilizar uno. Dos, zonas un poco más anchas, por ejemplo la rodilla, el hombro, el gemelo, ese tipo de zonas nos va a ir mejor con dos. Tres, ya para zonas un poquito más grandes, lo podemos utilizar para el muslo, para la zona lumbar, para la cadera, para esas cosas que tengamos que rodear en varios frentes, utilizaríamos los tres, ¿vale? Y ahora veréis como con las correas es muy fácil pasar de 1, 2 a 3 módulos, lo hacemos enseguida. Y aunque es un tipo de terapia que tiene una utilización muy amplia, como todos tiene algunas contraindicaciones, ¿vale? La primera va a ser durante el embarazo. En principio, si no es en la zona abdominal no hay problema, pero antes de utilizarlo consulta con tu médico. Un poco parecido en pacientes oncológicos, pacientes que estén en procesos de cáncer. Si no es en la zona tumoral no debería haber problema para utilizarlo, pero aún así consulta con tu oncólogo. Tercera contraindicación, pacientes que estéis consumiendo medicación fotosensibilizante, ¿vale? Algunos antibióticos, alguna medicación para el acné son fotosensibilizantes, así que no estaría recomendado. Y por último, pacientes que tengáis marcapasos, no podéis utilizarlo en la zona del pecho. Y ahora vamos a enseñaros un poco cómo podréis utilizarlo en casa. Vamos a dar 3 ejemplos, con 1, con 2 y con 3 módulos, ¿vale? Con un módulo vamos a trabajar en zonas más estrechitas del cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a necesitar esta correa, ¿vale? La vamos a poner en el lado izquierdo. Y después vamos a coger la correa cortita y la vamos a poner en el lado derecho, ¿vale? Así de sencillo ya tendríamos montado nuestro módulo, ¿vale? Podemos ya dejar introducido la correa, ¿vale? Para que sea un poquito más fácil, ¿vale? Y por ejemplo, para utilizarla en la muñeca, en una tendinitis muñeca o en un problema de artrosis o similar, cerramos y apoyamos. Si es un poquito más ancha, podríamos incluso darle la vuelta y ponerla, pero bueno, así estaría ya bien. Encendemos, ¿vale? Y ahora elegiríamos el programa entre los 3 que hemos hablado. El MIL, que es el previo al ejercicio, el que dura 8 minutitos. Podríamos utilizar el MID, que es el que dura 15 y es el post ejercicio. Y el Strong, que es el del dolor, que es el que utilizaríamos en la mayoría de los pacientes si no va relacionado con el ejercicio. Y ya simplemente con esto hemos elegido el Strong. Lo ponemos, sale una cuenta atrás, 20 minutos, ya estaréis viendo que está saliendo luz roja y ya está, no hay que hacer nada más. Ya está trabajando y os aseguro que si hacéis varias sesiones de este tratamiento, el dolor va a ir bajando, ¿vale? Así que es muy sencillo, la colocamos y dejamos, incluso podemos seguir haciendo cosas. Yo ahora estoy moviendo la mano, podría estar utilizando las manos para cualquier actividad y la terapia sigue funcionando, ¿vale? Así que es comodísimo. Segundo ejemplo, vamos a la rodilla. Este es el ejemplo que os he puesto del paciente con el que le ha ido también para su dolor en su artrosis, ¿vale? Entonces, como siempre, en el primero de la izquierda vamos a colocar la correa que en el extremo tiene la anilla, ¿vale? De arriba abajo lo enganchamos, ¿vale? A ver, ahí. Vale, ahora cogemos la intermedia para hacer de conector, ¿vale? La metemos de arriba abajo, ahí está metida, y vamos a meter el segundo dispositivo, ¿vale? Lo metemos ahí. Y ahora en este caso, yo que tengo la pierna un poquito más grande, vamos a utilizar la correa larga, ¿vale? La ponemos aquí. Por ejemplo, podemos ponerlo una a cada lado de la rodilla, ¿vale? Y ahora vamos a meterlo por su anilla, ¿vale? Y ahora que en el otro lado de aquí, como me sobra un poquito, lo meto por esta otra anilla que tiene, ¿vale? Y ya le damos la vuelta y se queda aquí anclado, ¿vale? Vamos a encender los 2 módulos, los ponemos y sí, importante poner el mismo programa en los 2 módulos, ¿vale? No, porque si no, no van a cuadrar de tiempo, sobre todo. Entonces vamos a poner en los 2 el Strong, ahí están los 2. Y le damos a la vez, 1, 2 y 3, ¿vale? Y ya está funcionando nuestra terapia. La correa es bastante buena, bastante dura, o sea, podríamos incluso ir caminando mientras la tenemos porque no se va a caer, ¿vale? Pero simplemente con esto ya estaríamos trabajando con nuestra terapia de luz roja y estaríamos ya consiguiendo todos los beneficios, así que muy sencillo. Tercera aplicación, vamos con los 3 módulos, como hemos hecho antes, el de la izquierda siempre, la cortita que tiene anilla, ¿vale? Ahora vamos a utilizar los 2 conectores, ¿vale? Lo metemos y cogemos otro de los dispositivos
y lo metemos. Ahí está. Otra conectora, la metemos y ya por último dispositivo, ¿vale? Vamos a utilizar con los 3 dispositivos casi siempre la correa larga, ¿vale? Porque es para zonas más anchas, ¿vale? Lo metemos. Yo os lo voy a enseñar en el muslo porque es un poquito más visual y se va a ver mejor, pero por ejemplo una aplicación que a mí me encanta de este aparato es para la zona lumbar. Simplemente encenderíamos los 3 dispositivos y ponemos ya el programa, porque si no, no vamos a llegar, o que nos ayuden, y nos cogemos en la zona lumbar y nos lo ponemos como un cinturón, ¿vale? Pero bueno, vamos a enseñarlo en el muslo para que se vea un poquito mejor la luz, ¿vale? Entonces vamos a rodear nuestra pierna con los 3 dispositivos, ¿vale? Y desde aquí lo metemos por nuestra anilla, apretamos bien, ¿vale? Y igual que hemos hecho antes, en la anilla del otro lado lo utilizamos para ajustar bien la correa que sobra. Ya lo hemos colocado, ¿vale? Vamos a encender nuestros 3 dispositivos, ¿vale? En este caso vamos a utilizar el modo suave, ¿vale? Son 8 minutitos para previo ejercicio. Pues imaginar que es una zona que a vosotros os cuesta mucho calentar, la zona del cuádriceps o la zona del isquio si tuviéramos girado los dispositivos, o que habéis tenido una lesión antigua que os da un poquito de guerra, ¿vale? Entonces ahora con el modo suave, que son solo 8 minutitos, lo encendemos y ya estaría trabajando. Lo dejamos trabajando 8 minutos y luego ya después podríamos proceder a hacer nuestro calentamiento para el ejercicio. Para que no se os olvide, el modo suave son 8 minutos, lo vamos a utilizar siempre para antes del ejercicio. Modo medio, 15 minutos para post ejercicio, para esa fatiga, esa molestia que puede provocarse después del ejercicio. Y el modo strong para el dolor que tenemos de forma independiente al ejercicio, ¿vale? El modo strong es el que utilizamos en una lesión en la que no haya habido ejercicio en esa sesión. Bueno, ya habéis visto que yo estaba intentando darle a la vez a los botones para que la cuenta atrás del programa sea un poco igual, pero realmente si tenemos 1 o 2 segundos de retraso y delay porque le damos de uno en uno, no va a afectar para nada el tratamiento, ¿vale? O sea, que no hace falta que estéis con los 3 dedos a la vez para tocar, sino que podéis encenderlos de uno en uno, que por 1 segundo de retraso no hay ningún problema. Y nada, por último deciros que nosotros aquí en Physiolution estamos encantados de contar con una tecnología más para ayudar al dolor de nuestros pacientes. Como única pega, que no es una pega en sí, simplemente cuando estamos en clínica, que a veces vamos muy rápido entre pacientes, a veces ir quitando y poniendo correas nos puede ralentizar un poco, pero como herramienta de uso doméstico para que tú tengas en casa, utilizando para ti a nivel personal, me parece que es ideal, porque lo puedes utilizar en prácticamente todo el cuerpo y además, pues mira, si te lo quieres llevar, pues has quedado para correr y de camino vas en el coche y te lo quieres dejar puesto durante 15 minutos. Pues te pones tu correa y vas en el coche y ya trabajando, y ya vas generando esa activación que hemos comentado, mitocondrial y de los fibroblastos, para que tus músculos estén preparados para el ejercicio. O por ejemplo, si tienes dolor y tienes que ir a trabajar, imaginemos que tienes que utilizar mucho la mano porque trabajas con destornilladores. Pues de camino al trabajo te lo puedes poner en el codo o en la muñeca, en la zona que te duela, y es súper cómodo para eso. Así que para mí es un 10. Así que nada, solo nos queda dar las gracias a Prungo por confiar en nosotros, ya que nos está dejando impresionados el resultado de este dispositivo. Y si os ha parecido interesante el vídeo, pues nos podéis dejar un buen like, suscribiros al canal y, como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.